Feliz sábado, hoy en esta mañana, siendo 19 de septiembre del 2020. Vamos a continuar con el estudio del libro de Ellen White, Eventos de los Últimos Días. Un libro muy interesante que estamos ya en el capítulo 11. Un libro maravilloso que prepara al pueblo de Dios para el tiempo de angustia, para la lluvia tardía, para la ley dominical, para todas las cosas que están ocurriendo y ocurrirán en esta última década de la historia. Pero antes vamos a comenzar con una oración para poder dar inicio al culto divino. Querido Padre Celestial, te rogamos tu bendición para este estudio del capítulo 11 del libro de Eventos de los Últimos Días, sobre el tema del espiritismo en estos últimos tiempos. Te pedimos tu bendición y la iluminación del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para poder comprender tus propósitos que tienes para poder proteger a tu pueblo. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador y Mediador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces el capítulo 11 comienza con el título Los engaños satánicos de los últimos días. Ahí ustedes pueden ver una sesión espiritista del cual de por sí la palabra de Dios totalmente prohíbe. Eso está en los textos de Deuteronomio, en los textos de Isaías, que nadie deberá consultar a los muertos en Isaías 8:19, ¿no? Sino que a la ley y al testimonio, ¿no? Si no hablaren conforme a ellas, porque no les ha amanecido, ¿no? Todos esos textos que hablan de Eclesiastés, que los muertos nada saben, que el tema de la inmortalidad del alma es el engaño satánico, todo eso sobre estudio de los muertos ya se hizo anteriormente. Entonces, vamos a estudiar ahora los engaños satánicos de los últimos días, de la cual Satanás se vale por engañar al mundo sobre el tema de la inmortalidad del alma. El espiritismo bajo el manto del cristianismo. Vamos a ver la primera lectura. Ahí podemos ver que existen curaciones, campañas de sanaciones milagrosas en las iglesias tanto evangélicas como católicas, ¿no? Pero a ver, ¿qué dice acá? Bajo el manto del cristianismo. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quién devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende al final ser Cristo mismo. Ya lo vamos a ver más adelante, este punto, ¿no? Se arroga los atributos de un cristiano, o sea, disfrazándose como un ángel de luz, como lo dice el apóstol Pablo. Pero al final de la historia pretenderá ser Cristo mismo. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, a través de sus agentes, los falsos ministros, falsos pastores, falsos profetas, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos, como ustedes están viendo ahí en las imágenes. Como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Y eso ya lo vemos ahí, que manifiestan respeto por la Biblia, profesan creer en la Biblia, claro, sí, profesan creer algunos pasajes de la Biblia y algunos pasajes lo dejan de lado. Por ejemplo, dicen, por decir, creer los mandamientos de Dios, pero el sábado, el cuarto mandamiento del día de reposo del séptimo día del sábado, lo dejan como un mandamiento caducado, como un mandamiento clavado en la cruz. Entonces, solamente profesan creer algunos textos que solamente les convienen, ¿no? Como dice, un texto sin contexto es puro pretexto.
La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazo de Satanás para traer a las almas al precipicio de la ruina. Sí, Satanás también utiliza la cultura, la alta educación en la gente con estudios, pero los guía hacia la mentira, hacia las falsas teorías humanistas, a todas esas falsas teorías de la santificación, o sea, la santificación bíblica mal entendida. Entonces, gente muy preparada, teólogos muy preparados, entienden mal dichos conceptos y Satanás los emplea así, y como dice acá, para ser arrastrados a la ruina. Por eso cuando no se acepta el tema, por ejemplo, de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo correctamente, bíblicamente, no católicamente, bíblicamente tal cual es, el Espíritu Santo no puede justamente iluminar a esta gente en otras doctrinas, porque de un error irán a otros errores más, cada vez más hacia el abismo. Por eso es interesante entender bien este principio fundamental acerca de la doctrina de Dios, para que las demás doctrinas uno pueda entenderlo de manera tan clara y para que Satanás no lleve al error. Cuando el Espíritu Santo, a quien uno no cree, un cristiano dice no, que el Espíritu Santo no es persona, es una fuerza activa, es una energía, el Espíritu Santo es la omnisciencia de Dios, el Espíritu Santo es una fuerza que procede del Padre y del Hijo. Entonces, yo al negar que es una persona, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Al blasfemar contra el Espíritu Santo se retira de mi mente, de mi alma, de mi vida. ¿Y qué? ¿Voy a quedarme solo? No. Va a entrar otro espíritu que no es el Espíritu Santo a reemplazar su posesión de mi persona. Me estoy refiriendo al diablo o a los demonios. Entonces, dominado, estando a merced de estos espíritus malignos, voy a ser llevado al error en otras doctrinas. Por más que sea la Biblia, lo voy a entender bajo una forma distorsionada. Por eso es la que existen tantas religiones falsas. Y eso es la razón. De ahí un llamado a todos los que ahorita están escuchando. Aún en la iglesia adventista también. O sea, nadie está libre. Y esto es de Mensajes Selectos, tomo 1, página 142. Nadie nos libramos. Satanás está en todo terreno, tanto en las iglesias populares como en el pueblo remanente de Dios. No está tranquilo. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, lo dice la sierva de Dios. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. O sea, los éxitos para el diablo proceden más de adentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque las demás iglesias populares están en el bolsillo del diablo, ya los tiene controlados. Por eso es que trabaja vehementemente contra el pueblo de Dios, de la parte interna. Sigamos leyendo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otro para promover y honrar la causa que representa por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto, la incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. ¿Por qué he puesto esta imagen que ustedes ven aquí? En la parte derecha. Revive creciendo en gracia. ¿Creciendo en gracia? ¿Creciendo en gracia? Es interesante. Es el mismo término que hay un movimiento que lo dirigía uno que pretendía ser el Cristo. Hablo de un tal Miranda, creo. Un tal Miranda. No me acuerdo su nombre. Un tal Miranda. José Luis Miranda, ¿no? Entonces, es el mismo término que se está empleando en los revive.
de la iglesia adventista. Revive creciendo en gracia, con el pastor Alejandro Bullón. Yo pregunto, ¿se estará enseñando doctrinas mediante esto, o solamente es puro furufú, farafá, o puro bla bla bla, o puros mensajes emocionalistas, o temas doctrinales del santuario, o profecías de las 70 semanas, sobre el juicio investigador, sobre el estado de los muertos, sobre Cristo viene? ¿Tocará estos temas en los revives, creciendo en gracia? Por eso que el espiritismo está metido en nuestra iglesia. Por eso dice que tenemos que tener más cuidado de los enemigos internos que los enemigos externos. Por más que hagan campañas de evangelismo, por más que hagan, pero a veces se bautizan cantidad, pero no calidad. Por eso es importante estar con los ojos bien abiertos. Espíritus mentirosos contradicen las escrituras. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. Mira, lo que debemos hacer como adventistas, tener una comprensión cabal ¿de qué? De la verdad presente. O de cualquier, sonríe, Cristo te ama, hijo, vuelve a casa, testimonios, llantos, por emociones, canciones. Entonces dice, ¿cuán importante entonces qué cosa es? Una comprensión cabal de la verdad presente. ¿Y qué es verdad presente? La justificación por la fe. Cristo en el santuario, el juicio investigador, los 6.000 años de historia y Cristo viene. Todo eso es verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles que se deben tocar, no solamente como tema doctrinal interno, sino también como tema de campaña misionera. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. Mira lo que es también la verdad presente sobre el estado de los muertos. Porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Mira lo que proclamarán los espíritus mentirosos. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra, niegan el origen divino de la Biblia. O sea, esos espíritus demoníacos se aparecerán no solamente de una forma literal, sino también por intermedio de hermanos de iglesia. Esos espíritus, merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, ¿sí?, el triángulo satánico. Crea un lazo de simpatía con Roma. Entonces, por estos 2 errores capitales de la santificación del domingo y de la inmortalidad del alma y del tema del estado de los muertos, dice que Satanás va a prender no solamente a las iglesias populares, sino también a muchos de la iglesia adventista, porque no están preparados, se bautizan por bautizar. Entonces, muchos se bautizan y no saben ni siquiera 5 de las 28 creencias adventistas bíblicas. No lo saben, porque no se los capacita. Solamente se hace campañas misioneras solamente para bautizar a la gana, como se dice. Dice, surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Surgirá esto también dentro de la iglesia adventista más adelante. Personas adventistas profesas harán curaciones milagrosas. Y por un lado dirán, no, un ángel ha venido y me ha dicho que el día sábado ha sido cambiado por el domingo.
O sea, eso tampoco no nos vayamos a que las iglesias evangélicas eso lo van a hacer. Puede ser que también dentro de la iglesia adventista también surjan hermanos sabáticos que digan esas cosas, que el día domingo es el verdadero día de reposo porque un ángel lo ha curado y eso le ha dicho. Entonces hay que tener cuidado. Como dice, el peligro no solamente viene de afuera, sino también de adentro mismo. Van a ocurrir cosas extrañas, hermano, pero hay que estar preparado. Pero el pueblo de Dios dice no se extraviará. O sea, me refiero al verdadero pueblo, no al 100% del pueblo de Dios. Será pues un 2, un 5% de todo el pueblo adventista. Y dice, pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Ahí ustedes pueden ver en las imágenes esos espíritus que se aparecen. Los falsos reavivamientos. No vayan a pensar que la iglesia adventista está exento o libre de los falsos reavivamientos. Ya hubo falsos reavivamientos en tiempo de los pioneros, en tiempo de la hermana Ellen White, acerca del movimiento de la carne santa. Dice acá, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Claro que sí, tiene hijos sinceros. Y tiene hijos sinceros, mejor dicho, dentro de la iglesia corporativa adventista. Pero también tiene hijos sinceros en las iglesias pentecostales, evangélicas, en las iglesias caídas de Babilonia. Ahí tiene. Pero dice, y antes que sean derramadas las 7 plagas, o sea, antes del fin del tiempo de gracia, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás también lo sabe porque él estudia profecías. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas. Satanás promueve esa excitación, ¿no? A fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Así, eso es lo que pasa pues en las iglesias, esas iglesias carismáticas, en esas iglesias que promueven esas celebraciones, iglesias de celebraciones, ¿no? Entonces, como son iglesias que no respetan los mandamientos de Dios, sino de el domingo en lugar del sábado, entonces Satanás los tiene en sus redes. Entonces, para que ellos no se fijen ni se den cuenta que están en error, entonces lo despierta una excitación falsa en sus corazones en esas grandes reuniones, para que crean que por medio de esas manifestaciones crean que están en su verdad, ¿no? En la verdad. Por eso que emplea de esa forma el espiritismo dentro de las religiones, de las iglesias caídas, mediante esas falsas excitaciones para que ellos sigan creyendo que están en su verdad. Y así es, ¿no? Por eso dice que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. O sea, Satanás desea impedir el verdadero reavivamiento en el pueblo de Dios. A eso. Por eso que se adelanta mediante esas falsas manifestaciones en las iglesias caídas. Y también dentro de la iglesia adventista, como lo demostré mediante los revives, ¿no? Hará parecer como que la bendición especial es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo su poder seductor. Y allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Ustedes vuelven a ver allí un revive creciendo en gracia todavía. Hay el Alejandro Bullón con una persona contando su testimonio. Y ahí abajo, mientras está predicando, constantemente no se pulula en las transmisiones en vivo de Nuevo Tiempo, pues hay que decir las cosas claras. Pues eso es el falso reavivamiento del cual habla Elena de White, que surgiría dentro del pueblo de Dios, ese peligro, porque no se enseña la sana doctrina, no se enseña la verdad presente, sino solamente puro floreo, como se dice, puro floreo. Y sigue diciendo acá, hay una agitación emotiva
mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Entonces, en otras palabras, lo que ustedes ven ahí en esa imagen es espiritismo puro, porque no se enseña la sana doctrina. Y ahí dice que hay una agitación emotiva. Ya van a ver más adelante otras imágenes donde queda totalmente demostrado que esto es espiritismo y que ya justamente la apostasía omega se está apoderando, se está infiltrando con más poder dentro de la iglesia desde hace buen tiempo. Entonces, eso es una forma de espiritismo, porque no se enseña la sana doctrina, se bautizan por bautizar sin conocimiento de las doctrinas y prácticamente el espíritu de profecía está debajo de los púlpitos, ni aún con la misma Biblia, que es fuente rica de doctrinas y creencias fundamentales, no lo estudian. Solamente cosas superficiales. Aquí está lo que les decía. La música llega a ser una trampa, lo que Ellen White escribió, y ahí está en Mensajes Selectos, en el tomo 2. Ya lo voy a explicar esa imagen ya. Muchos deben recordar de qué trata. El título es La música llega a ser una trampa. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirán en Indiana, que queda en Estados Unidos, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida y ordenada, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con la cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado. Interesante. Entonces, ahí vemos adoradores, unos CDs, unos videos que han salido en Sudamérica, ¿no? Donde cantan con baterías, con pistas llenas de baterías, comienzan a levantar la mano, como ustedes están viendo, más se escucha la bulla que la letra del mensaje. Lo dice un músico aficionado. Entonces, ustedes pueden ver eso. Cada año, o cada 2 años, creo que salen los nuevos CDs, Adoradores 1, Adoradores 2, Adoradores 3 y Adoradores 4, como lo pueden ver ahí, ¿no? Lleno de luces psicodélicas se hace el avant premier. Entonces, esto es lo que Ellen White estaba diciendo aquí en esta lectura que les dice, que la música llega a ser una trampa. Y cuando los jovencitos son capturados por este tipo de mensajes que se llenan en las iglesias, que se le hacen cantar con pista, con playback, ¿no? Para que canten todos en la iglesia, ya reemplazando al himnario adventista, tanto en la mañana como en la tarde, estas músicas. Cuando usted le pregunta, oye, este versículo de memoria, estudiate la escuela sabática o esta doctrina, no saben nada, hermano, más están con la música, más aman la música que las doctrinas. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Esto también de aquí es una forma de espiritismo, no es una forma, sino eso es espiritismo, hermano. Todo lo que conduce a la manipulación de la mente y de las masas es espiritismo, hermano. Así de claro. El falso don de lengua.
Bueno, gracias a Dios hasta ahorita no he escuchado que dentro de nuestra iglesia sucedan estos, pero puede ser que más adelante. Pero esto sí es más común en las iglesias pentecostales. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7:16. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión o menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es buena. Una vez desaparecida, la sensación fugaz de felicidad momentánea desciende más bajo que antes de dicha reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente, o sea, no proviene de la fuente de Dios. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellos que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que cuando uno asiste o participa de una reunión donde existen supuestamente hablar en otros idiomas, en otras lenguas, hablan entre ellos mismos que ni ellos mismos se entienden, dice de que cuando uno sale después de que terminó esa reunión, dice que sale espiritualmente peor de que cuando ingresó o participó de esa reunión. Termina peor. Espiritualmente, dice, desciende más bajo que antes de la reunión. Porque la fuente no proviene de Dios, sino del diablo. Y todo lo que es del diablo es para abajo, para el infierno, no es para el cielo. Entonces, te queda tu mente, como decir, más supeditado al control o a merced del enemigo, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en esa reunión. Pero dice que las reuniones más provechosas son para el progreso espiritual cuando existe, ¿qué cosa? Una solemnidad, dice. Acá habla de solemnidad. Entonces los himnos que se entonan en una reunión tienen que ser solemnes. El culto debe ser reverencial, no bullanguero. Y tiene que ser todo ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra de Dios. Entonces es ahí donde Dios está con sus ángeles. Entonces eso va a ser una reunión provechosa. Ángeles malignos aparecen como seres humanos. Eso está pasando y va a pasar más todavía. Satanás usará toda oportunidad para disuadir, o sea, convencer a los hombres de su lealtad a Dios. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. O sea, Satanás va a trabajar bajo cualquier medio para que los hombres se alejen de Dios, se alejen de su fe. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Esto está escrito y tenemos que siempre pedir la dirección de Dios mediante sus ángeles para que nos cuiden. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Sí, van a hablar. Tal vez en redes sociales se harán parecer como tales, ¿no? Y dirán, no, que la Trinidad no existe, que solamente el Padre y el Hijo son la única unidad, y tantas mentiras. Porque alejándote de la naturaleza del Espíritu Santo, simplemente te va a alejar de todas las demás doctrinas. Así de sencillo. Por eso hay que tener cuidado. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente, a nuestro Dios.
Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Sí, claro, hay personas que dicen, no, que el espíritu de profecía son solamente descritos de la escritora Elena G. de White, ¿no? Que sin necesidad del espíritu de profecía igual hubiéramos construido nuestras 28 doctrinas adventistas. Así comienzan a menoscabar. No, que la ley dominical todavía falta muchos años, muchas décadas. No, que el día y la hora nadie lo sabe. Es terrible lo que sucede. Dice acá, se me mostró que malos ángeles bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. ¿Se dan cuenta con los ejemplos que les estoy mostrando? Eso se está cumpliendo. No, que el día y la hora nadie lo sabe. No, que las profecías no, porque las profecías asustan a los hermanos. Que no se hable de profecías, sino hablen del amor de Dios. Lo importante es el testimonio del corazón. Se van a asustar, se van a ir de la iglesia si les hablas de Mateo 24, de Lucas 21, de Apocalipsis 1:7, si le hablas de Apocalipsis 13, si le hablas de las 7 plagas, se van a ir asustados, ¿no? Hay que hablarles del amor de Dios para que vengan por el amor a Cristo. Entonces, esas cosas son los que desaniman a los verdaderos obreros que siempre están en busca de las verdades proféticas, de la verdad presente para estos tiempos. ¿Y qué dice acá? Que son malos ángeles bajo la forma de creyentes. Que ni siquiera esto los desanime, es el consejo del lenguaje. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. No está diciendo que demonios en persona, sino instrumentos satánicos. Los hermanos también pueden convertirse en instrumentos satánicos, como Pedro, que le dijo a Jesús, no, ¿para qué vas a morir? No, eso no lo permita. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no según Dios. ¿Ah? Se había convertido en instrumento satánico, así que no se nos ofenda, hermano, usted que me está escuchando, que a veces somos instrumentos satánicos para desanimar a otro siervo de Dios que busca la verdad y hace la obra de Dios. Pongámonos siempre del lado del Espíritu Santo. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así es. Eso es lo que pasa, ¿no? Mente, carácter y personalidad. Personificación de los muertos. Interesante, ¿eh? Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. ¿Ah? O sea, no es difícil para los ángeles malignos. Y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. Como ustedes lo están viendo, hay una imagen que es real, de hace más de 100 años. Que se aparece un familiar muerto. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles malos, impíos, que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Eso sucede. Hay muchas cosas que de repente no escuchamos, pero hay historias que la mamá de un adventista, ¿no?, murió y ella baja así, yo he muerto en la carne, pero estoy vivo en el espíritu. Sí, el alma no muere. Mira, ¿cómo ves que yo estoy acá? Mira, ¿no ves que soy igualito? Mi voz es igualito. ¿Cómo me acuerdo de ciertas cosas de cuando tú eras bebé?
Por eso yo te digo de que el sábado ya ha sido cambiado por el domingo. En el cielo me han dicho, Jesús me ha dicho, los ángeles me han dicho que el día domingo ahora es día de reposo. Así, bajo esa forma se van a aparecer los demonios de forma familiar para engañarnos. Hasta dice que también nos van a hacer algunos milagros, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, supuestamente que es Satanás mismo, hace aparecer, ¿qué cosa? Una rosa, un capullo de rosa. Así también, obrará milagros. Entonces dice que estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados entonces con cierta idolatría, y para muchos su palabra de esos malignos tiene mayor peso que la palabra de Dios. Para eso es justamente para contradecir la sana doctrina de la palabra de Dios, es la que van a hacer o hacen esos tipos de manifestaciones. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono de voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas, como les estaba contando. Estos espíritus malignos apelarán a nuestro más tierno sentimiento de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. ¿Se dan cuenta? Más claro, como le estaba explicando, van a hacer milagros. Muchas cosas raras van a ocurrir dentro de pocos años. Satanás personifica a Cristo. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿no? Con tanto mensajero, con una persona, si son engañados por Bullón, por Bohr y Walter Bay, que mezcla verdad con errores, etcétera. Si son así descarriados con David Gay, que a veces dicen sus profecías por ahí con años, todo. Imagínense, si así son descarriados tantas personas con tanta facilidad, ¿no? ¿Cómo resistirán cuando Satanás personifica a Cristo y realice milagros entonces? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces? Cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo. Imagínense, si ahora son engañados con tanta facilidad, ¿cómo será el día que Satanás se aparezca en los canales de televisión, en las redes sociales, por internet, diciendo que cambió el sábado por el domingo? Imagínense, todo el mundo va a ser engañado. Por eso dice, Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparecerá como Cristo y obra en todo engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Ahí tienen que ver los jesuitas también, que son sociedades secretas también, es secreta y sociedad abierta, porque se presentan como las caritas buenas ante la gente del mundo, pero también son sociedades secretas. ¿Por qué? Porque también ocultan muchas cosas que hacen detrás de la cortina, muchas conspiraciones que han hecho sufrir a este mundo, como el coronavirus, el COVID-19, todas esas cosas que ellos han sido causantes de estos malestares, para llevar al mundo a un gobierno mundial. Satanás imita a Cristo en cada detalle. Dice, vamos a ver cómo es la imitación de Satanás. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él recurre ¿a qué? Al engaño. Y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Interesante. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos que, como el faraón, están tratando de resistir la verdad. El engaño va a ser para aquellos que están rechazando la verdad presente, aún para los dentro de nuestra iglesia. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo.
Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da a San Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Si quieren saber cómo Satanás se va a presentar, pues lean del versículo 13, 14 y 15 del capítulo 1 de Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se arrodillará en adoración ante Satanás, mientras levanta sus manos Satanás y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra, levantando sus dos manos al cielo cuando bendecía. Así bajo esa forma va a ser. El pueblo dice, su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales, dice algunas, y llena de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo, se hace milagro, y luego en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifique el día del domingo bendecido por él. Entonces, bajo esa forma va a suceder. Para eso está la Agenda 2030 y la encíclica Laudato Si, que está empleando el tema del medio ambiente para llevar a ese propósito, para que Satanás aparezca imitando la venida de Cristo, imitando a Cristo. Entonces, esas cosas van a suceder. Satanás pretende contestar las oraciones de los santos. Satanás ve que está por perder su caso. ¿Por qué? Porque a los 6.000 años de historia Cristo ya Cristo viene el año 2031. Entonces Satanás ve que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12:12. Se ha llenado con gran ira porque conoce que le queda poco tiempo. Los 6.000 años de historia ya terminan. Entonces, por eso que él ve ya que está por perder su caso. Es su última oportunidad. Le quedan 10 años le quedan a él. Por eso dice que no puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. ¿Mediante qué? El engaño. Hace un esfuerzo desesperado. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan, en Apocalipsis 1, del 13 al 17, ¿no? ¿Tiene poder para hacerlo Satanás? Sí. Aparecerá ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, que quiere decir la transgresión de la ley de Dios, como Cristo viniendo por segunda vez. Satanás se proclama a sí mismo como Cristo y la gente cree que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus seguidores engañados prorrumpen en un grito de victoria. ¡Cristo ha venido por segunda vez! ¡Cristo ha venido! Ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Los santos miran con asombro, ¿no? O sea, los verdaderos hijos de Dios ven cómo la gente engañada gritan así, ¿no? Alabando a Satanás, ¿no? Dicen, los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Hace una pregunta en lenguaje. Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme y musical. Mirada hacia arriba. O sea, mirada al cielo. Había un solo objeto de interés para los que oraban, o sea, para el verdadero remanente de Dios adventista, había un solo objetivo de interés: la salvación final y eterna de sus almas. Nada más. El más caro deseo, tener la vida eterna. Entonces, este objetivo estaba ante ellos constantemente. Esa vida inmortal que les fue prometida a los que perseveraban hasta el fin. Oh, cuán fervientes han sido sus deseos.
el juicio y la eternidad estaba ante su vista, porque saben que ya Cristo está por venir a las puertas. Entonces, ¿para qué dejarse engañar en pocos años que nos quedan en esta vida? Sino el objetivo cada vez más, al culminar los 6.000 años de historia, es mi vida eterna, mi salvación y gozar por la eternidad con Cristo y los santos. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en tonterías satánicas a costa de perder mi alma, sabiendo que ya se cumple 6.000 años de historia? Por eso que los santos estaban puesta su vista en el cielo. Por eso dice que por la fe sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante, ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado. ¿Se dan cuenta entonces por qué es importante conocer el tiempo de la venida de Cristo? Para no dejarnos descarriar. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerlos pensar que sus oraciones han sido contestadas. Así es, hermanos, si uno no tuviese un conocimiento pleno de los 6.000 años de historia, hermanos, estaríamos fritos, así como escuchan, pescado frito estaríamos. Bueno, cuán importante es para no dejarnos engañar. Por eso es que Satanás emplea su último recurso, personificar a Cristo, porque después de eso ya no hay otro más engaño que pueda hacer. ¿Cómo la falsificación difiere del fenómeno genuino? ¿Cómo la falsificación difiere del fenómeno genuino? No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se arrodillarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser, a quien el mundo glorificará como a Cristo. Así va a salir un decreto, leyes, decretos de que tenemos que adorar a Satanás. Pero claro, no van a decir adoren a Satanás, sino adoren a Jesús que ha venido, está en el tercer templo de Jerusalén, se ha manifestado. Apoya el gobierno mundial. Ese dicho Jesucristo apoya de cuidar la casa común, de cuidar el planeta, de cuidar el medio ambiente. Por eso que ha dado su ley del descanso del domingo para cuidar el medio ambiente. Así lo ha dicho, Jesús lo ha dicho así. Así que tienen que adorar, tienen que ir a misa o tienen que adorar, rendirle culto. Así bajo esa forma nos van a obligar a adorar al diablo. Pues ahí dice, se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo, pero será Satanás. Entonces la pregunta dice Ellen White, ¿qué haremos? Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10.000 veces 10.000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz. Esa es la respuesta que tenemos que darle a esas personas confundidas. Porque Cristo no va a pisar tierra, Satanás sí va a pisar tierra, va a ir caminando por Jerusalén, por Roma, por Estados Unidos, va a ir caminando haciendo milagros, se va a presentar ante las Naciones Unidas, va a caminar, va a estar por varios días, varios meses acá en la tierra. En cambio Jesús va a venir un solo día, en un solo día ni va a pisar tierra, como dice Pablo en su carta, que desde el aire recibirá a su pueblo ascenderá hacia las nubes del cielo donde Cristo está en el aire para recibirnos en el aire, y inmediatamente Cristo nos lleva al cielo para reinar con él 1.000 años, los 1.000 años en el cielo, mas no en la tierra. Entonces así va a ser. Satanás está tratando de ganar toda ventaja, disfrazando como ángel de luz, ¿se dan cuenta qué dice acá? Caminará por la tierra como un hacedor de maravillas. No les estoy mintiendo, hermano. Ahí está en el libro de la educación cristiana, página 471 y 472, escrito en el año 1897 por Ellen White. Ahí dice, caminará por la tierra como un hacedor de maravillas, con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados, hablará palabras nobles y realizará acciones buenas.
Cristo será personificado, pero en un punto habrá una diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley verdadera de Dios, no del catecismo, sino de Éxodo 20, que son los 10 verdaderos mandamientos, no del catecismo engañoso. A pesar de esto, falsificará también la justicia, que si fuera posible engañaría a los mismos escogidos. Cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altas posiciones se inclinarán, se arrodillarán ante sus falsas teorías. ¿Se dan cuenta que el presidente de los Estados Unidos y toda la Cámara de Representantes en las Naciones Unidas se van a arrodillar ante el diablo? Dice personajes gobernantes en altas posiciones, reyes, se van a arrodillar ante el diablo. Qué terrible, ¿no? O sea, se dan cuenta de que la cultura y la educación no es un indicio de que tengan la verdad. Se realizarán milagros, habrá enfermos que sanarán delante de nosotros, se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Habrá personas que, sometidos a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Enfermarán a la gente arrojando sobre ella sus ensalmos, o sea, su hipnotismo, más claro. Y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanado a los enfermos. Estas obras de curación aparente, esas apariencias de curaciones milagrosas pondrán a prueba a los adventistas, dice. Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Ustedes ya saben la historia, cuando Moisés se presentó ante el faraón, ¿no? Echó su vara y se convirtió en serpiente. Y el faraón trajo a varios brujos y también tiraron sus 2 bastones, sus 2 varas, y se convirtieron en forma aparente de serpiente, pero no fueron serpientes verdaderas. No fueron, solamente fue como una especie de holograma nada más, que daban la apariencia de que estaban vivos. Entonces, pero la vara de Moisés sí era serpiente biológica, con vida, por eso se tragó las 2 varas, se lo tragó. Entonces Satanás falsifica, Satanás no crea, porque Satanás es un ser creado. En cambio Dios sí tiene poder creador. Por eso que hizo de la vara de Moisés fue una verdadera serpiente. ¿Qué más va a hacer Satanás cuando venga? ¿Hará caer fuego del cielo? Claro que sí. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador? ¿El obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? Es una pregunta. ¿Debemos confiar? ¿Debemos confiar en los milagros o en la palabra de Dios? Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará a todo el mundo, todo el mundo. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Satanás va a ser médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Se recuerda que cuando Jesús estaba en la tierra, los fariseos, los escribas, los saduceos, los judíos le pedían que haga un milagro para que ellos lo puedan creer de que es el Hijo enviado de Dios. ¿Y Jesús qué le dijo? Que si viereis señales o milagros no creeréis. Así nos dijo. A través de los milagros que hacía Cristo, no podían creer. Entonces le pedían una señal más. Pues
Satanás sí va a satisfacer la curiosidad de los mundanos, de la gente que se han perdido, que están en el error, de que, a ver, hagan un milagro, puede hacer caer fuego del cielo, sí, mira, toma, ahí, cae fuego del cielo, sí lo va a hacer, para satisfacer la curiosidad, porque para que sigan siendo engañados, él sí, pero Jesucristo no. Jesucristo no es su forma de obrar así. Dice, obra grandes prodigios, dice, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, acerca sobre el descenso del fuego del cielo a la tierra. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para hacerlo. Satanás será adorado, deificado, como leímos hace poco, ¿no? En la ONU lo van a adorar. Y todo el mundo católico, evangélico y ateo, todos van a adorar al diablo. En esa época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completa e invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Y a eso lo que está llevando la agenda de la ONU 2030 y Laudato Si, la ley dominical, hermanos. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y los deificarán, o sea, lo harán ser Dios. Pero la omnipotencia, el verdadero Dios, se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que los juzga. A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo, desde el infierno. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Dice acá, los milagros no prueban nada, sino la palabra de Dios es lo que debe, la palabra de Dios es lo que debe probar. Los milagros no. Acudid a Dios por ustedes mismos, orad por la iluminación divina, para estar seguros de que realmente conocéis la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagros satánicos, y el enemigo venga como ángel de luz, distingáis entre la obra genuina o entre la obra verdadera de Dios y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en esa misma forma, o sea, de obrar milagros. Por eso que ahorita no podemos estar haciendo de esa forma como se hacía en el tiempo apostólico, de obrar milagros. Por eso que Dios nos ha dado la reforma pro salud, esos conocimientos para que mediante ello empleemos. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. Dice que los milagros no pueden reemplazar la Biblia. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿No dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Porque muchos aparecerán en aquel día: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿por qué no nos dejas entrar al reino de los cielos? Pero ¿qué les dirá Jesús? No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Y eso es. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras.
Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. El engaño es casi universal. La ilusión de un mundo engañado, como dice acá la ilustración. Se necesita ahora a hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo, todo el mundo, y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. Por medio de las artimañas, Satanás hará aparecer imitaciones de seres ya muertos, y a muchos se asociará con el que ama y hace mentira. Advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe, o sea, entre los adventistas se apartarán de la fe, y seguirán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. O sea, por causa de estas personas, de estos falsos adventistas, dice que la verdad de Dios va a ser difamada. Por eso tengamos cuidado, estudiemos la palabra de Dios. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, ellos serán ellos mismos engañadores, unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Muy bien, hermanos, he querido mostrarles todo este capítulo 11 del libro de Eventos de los Últimos Días. Es interesante que estudiemos esto, porque esto lo ha escrito la sierva del Señor. Pueden ver ahí el capítulo 11, los engaños satánicos de los últimos días. Eso, por favor, estúdienlo, porque eso va a ser beneficioso para poder estar preparados para no ser engañados. Eventos de los últimos días, el lenguaje. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración para que ya puedan hacer sus cositas domésticas. Vamos a culminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio breve que hemos tenido, repasando todas las cosas que están sucediendo. Ayúdanos a estar, Señor, persuadidos para que el enemigo, Señor, no nos engañe. Sino ayúdanos, Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda, Señor, obrar en nuestros corazones, tanto el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Una gran bendición para todos los amigos de las redes sociales de YouTube, Facebook y grupos de Facebook, Señor, que están viendo este video, Señor, esta conferencia que puedan, Señor, ser también movidos por ti para hacer la obra que nos toca. Bendiciones para todos, te lo pedimos estos favores, con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Una bendición, me despido de ustedes, Dios los bendiga grandemente y estaremos siempre para poder responder a cualquier inquietud. Bendiciones. Dios los bendiga.